Pues voy a presentarme para los que no me conocéis. Algunos ya me conocéis porque formo parte de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, que, como sabéis, pues representa al colectivo de astrónomos amateurs de este país. Pero os voy a poner un poco más en contexto y también os digo que soy miembro de la Sociedad Española de Astronomía y de la Sociedad Europea de Astronomía, que representan la vertiente profesional de los astrónomos. También formo parte de un pequeño comité que constituye el nodo regional de Europlanet Society, que es el nodo ibérico que integra España y Portugal. Voy a perder algún minuto en contaros de qué va esto, porque más tarde hablaré un poquito más de este tema y conviene que os sitúe antes de empezar. La Agencia Espacial Europea, a diferencia de otras agencias espaciales como la propia NASA, pues, o la china o la japonesa, pues la Agencia Europea solamente se encarga de operar las misiones, pero no de hacer ciencia a partir de ellas. Es decir, la ciencia que se deriva de las misiones espaciales de la Agencia Europea, pues está a cargo de los científicos y de los investigadores que, pues, por ejemplo, en el caso de las ciencias planetarias, este colectivo de científicos en ciencias planetarias en Europa es muy numeroso y de un nivel, de una calidad importante. Pero había un problema, y es que esta es una comunidad muy fragmentada, porque los científicos están cada uno bajo los regímenes propios de sus propios países, de sus respectivos países, tanto en financiación como en recursos y demás, ¿no? Entonces, en el año 2003 o 2004 surge Europlanet con el objetivo de solventar este reto, es decir, de paliar de alguna manera esta fragmentación científica en el campo de las ciencias planetarias. Y bueno, es un proyecto que ha recibido dinero de fondos europeos durante todos estos años, dentro de programas marcos que han ido renovándose cada 4 años. Estaba el Horizonte 2004, el Horizonte 2008, el Horizonte 2012, el 20. Ahora estamos hablando ya del Horizonte 2024. Bueno, hace ya un par de años este mecanismo de financiación de lo que es Europlanet, que lo que ha pretendido ha sido precisamente poner en contacto a los científicos de diferentes países entre sí y generar una serie de recursos o de infraestructura común que fuera posible utilizarla por todos, ¿no? Bueno, pues hace un par de años el modelo de financiación se entendió que debía cambiar, que no debía ser algo que recibiera dinero directamente de la Unión Europea, y entonces pasó a depender de una fundación, que es la European Science Foundation, que, bueno, en definitiva es lo mismo porque sigue recibiendo aportación de la Unión Europea, pero ya admite también aportación privada, de industria fundamentalmente, y en ese momento Europlanet se transforma en Europlanet Society. Admite miembros como socios y lo que hasta este momento ha sido, pues, algo bastante profesional, bastante de científico al uso y de investigador profesional, se intenta que se expanda también al entorno de la industria y al entorno de la astronomía amateur. Los nodos regionales tienen el objetivo de, bueno, pues trabajar en este marco dentro de las diferentes zonas geográficas de Europa. Son 10 en total los que hay. Y bueno, dicho esto, la última parte para terminar este capítulo de presentación, deciros que también soy el presidente de Astroponga, como ha comentado Nicolás. Y de este perfil breve que os acabo de contar, lo que yo creo que lo que sí puede quedar claro
es que gran parte de mi trabajo en los últimos tiempos está centrado en esta zona de confluencia de la astronomía profesional con la astronomía amateur. No es casual, es decir, a mí me parece, estoy absolutamente convencido de que es una zona tremendamente rica en ideas y muy fructífera para la astronomía. Y dicho esto, y hecha esta presentación, si tenéis alguna pregunta después, pues entiendo que por la dinámica de la charla será mejor dejarlas todas para el final. Pues pasamos ya directamente a qué es o qué entendemos por ciencia ciudadana, que es el objetivo de la charla de esta tarde. Como veis, el titular grande que destaco es que se trata de un concepto en evolución. Es decir, no es fácil definir qué sea ciencia ciudadana, entre otras cosas, porque de manera intencionada se mantiene una cierta ambigüedad en el concepto en sí mismo. Es como un no querer ponerle puertas al campo. Normalmente, cuando tengo que hablar de este tema, no suelo afrontarlo de manera directa, sino que intento acercarme de manera progresiva, como en una espiral descendente hasta llegar a un núcleo medianamente inteligible de qué es ciencia ciudadana. Pero hoy, para economizar tiempo, voy a hacerlo al revés. Voy a empezar precisamente desde la parte central de qué entendemos por ciencia ciudadana. En España tenemos lo que se llama el Observatorio de Ciencia Ciudadana. Lleva funcionando, yo creo que unos 3 años o poco más. Es un ente semipúblico. La parte pública la pone la FECID, que es la Fundación de Ciencia y Tecnología en España. Pero bueno, también está abierta a otras contribuciones. Y como su nombre indica, no se trata de un organismo o de un ente que sea normativo. Es decir, no dice qué es la ciencia ciudadana, ni dice, ni marca pautas para los proyectos de ciencia ciudadana, en el sentido de definir o de delimitar qué es y qué no es. Es un observatorio, como su nombre indica. Quiere esto decir que su cometido es únicamente vigilar por la salud de los proyectos de ciencia ciudadana en España, es decir, seguir la evolución de estos proyectos, ver si funcionan bien, si hay muchos, si hay pocos, y sobre todo apoyar aquellas iniciativas que se pretenden constituir como proyectos de ciencia ciudadana de manera que bueno, sea más fácil cuando se genera o cuando se intenta iniciar un proyecto de ciencia ciudadana, que los participantes tengan un marco de referencia al que pedir consejo, ayuda e incluso ayuda acerca de posibles fondos para desarrollar esos proyectos. El observatorio los canaliza en la medida de lo posible cuando son importantes o interesantes a través de FECID. Y bueno, como decía Nicolás al principio, no sé si es muy correcto decir que este tema de ciencia ciudadana es algo que está de moda. Yo sí diría que es algo que está en auge. Este Observatorio de Ciencia Ciudadana ya presentó el año pasado, por estas fechas más o menos, el primer foro de ciencia ciudadana internacional en Madrid. En este foro tuvieron la osadía de invitarme a participar con una conferencia en la sesión inaugural junto a Jennifer Lyne y a Karin Parcel, ambas de la Universidad de Cornell, que, bueno, hago referencia a esto simplemente porque en lo que sigue, en algún momento, volveré a hablar de este tema. A mí me pidieron que hablara de ciencia ciudadana y astronomía, precisamente, pero no os preocupéis porque no voy a contar lo mismo que aquel día, entre otras cosas porque son 2 foros distintos y porque confieso que soy incapaz de repetir 2 veces de la misma manera una misma cosa. O sea que hablaremos, yo creo que será interesante para todos, en principio, si estáis aquí es porque tenéis interés por el tema.
Como decía, vamos a ir directamente al grano con el tema de la ciencia ciudadana y entonces, aun cuando en el margen lateral os hablo de un decálogo, no voy a subrayar como 10 mandamientos de la ciencia ciudadana. Voy a sacar solamente, o a sacar 2 ideas claves. El escenario típico de los proyectos de ciencia ciudadana es el de cooperación entre colectivos diversos en proyectos colaborativos, transversales, multidisciplinares y conectados con el ámbito profesional de la investigación. Esto es importante que no se pierda de vista. Es decir, en los proyectos de ciencia ciudadana el ámbito profesional está presente. Y está presente el ámbito de los ciudadanos, de ahí el apellido de ciencia ciudadana, buscando siempre que haya un marco lo más interdisciplinar posible y que se trabaje de manera colaborativa. Se trata, por consiguiente, de encontrar la capacidad para generar un escenario abierto que ayude a mejorar las interacciones entre ciencia, sociedad y políticas investigadoras. Esto, como núcleo fundamental de lo que son los proyectos de ciencia ciudadana, que, como veréis, pues sigue siendo un poco ambiguo, ¿no? Tiene unas consecuencias. Uno de los primeros compromisos que implican ese tipo de proyectos es que se deben integrar estas prácticas experimentales en los programas educativos. Es decir, es fundamental hacer formación para que la gente, de los ciudadanos que participan en los proyectos de ciencia ciudadana, pues no solamente aprendan a moverse por ellos, sino que además adquieran cierta experiencia de cara a poder evolucionar o generar o avanzar en este tipo de proyectos y hacerlos mejores, evidentemente. Y esto es algo que debe empezar desde los más pequeños, desde los propios colegios. No sé cómo de receptivo es el Ministerio a hablar de este tema, pero sí es cierto que FECID, que forma parte de un ministerio o está dentro de un ministerio, pues está muy interesado en canalizar estas cosas. De hecho, en España hay un libro blanco de la ciencia ciudadana, que es como, ese sí que marca pautas de cómo organizar ese tipo de proyectos y sobre todo de promocionarlos y de encontrar la capacidad de favorecer el desarrollo de los mismos. Y desde luego, otro de los compromisos de los proyectos de ciencia ciudadana, de lo que es este ámbito, es el de buscar el reconocimiento para los investigadores y para los ciudadanos que trabajan en ellos, que adoptan estos modelos de colaboración. Eso es importante, es decir, el reconocimiento de los investigadores no solo a los profesionales, sino a todos los que participan en estos proyectos y aportan de manera positiva cosas en el entorno de los mismos. Si quisiéramos ahora, sí que podríamos intentar hacer una definición un poco más precisa, pero ya os digo que no es el objetivo, la ciencia ciudadana se refiere, por tanto, a la participación del público en general en actividades de investigación científica, contribuyendo activamente a la ciencia, ya sea con su esfuerzo intelectual o con el conocimiento que le rodea o con sus herramientas y recursos. Tiene que quedar claro que detrás de los proyectos de ciencia ciudadana lo que tiene que haber es el objetivo de generar ciencia, o sea, de generar conocimiento. La divulgación, por tanto, que está o puede estar muy ligada a todo lo que rodea a la ciencia. La divulgación en sí misma no es ciencia, no genera ciencia. Puede ayudar, puede motivar, es necesaria, es necesario formar y dar conocimiento de qué se está haciendo en determinados ámbitos, o en general esto es deseable en todos los campos de la ciencia, pero en sí misma la divulgación no genera ciencia. Por tanto, de alguna manera, si contaminamos los proyectos de ciencia ciudadana con divulgación, que es muy deseable, es solo desde el punto de vista de que la divulgación aquí actúa como un apoyo o como un elemento formativo, pero no en sí mismo como el núcleo de lo que es el proyecto de ciencia ciudadana en sí. Bueno, quería presentaros este gráfico porque es muy interesante, quizá más que todo lo que he dicho hasta el momento.
Si os fijáis en él, puede parecer que esto de la ciencia ciudadana viene de atrás, de muy atrás. O sea, fijaos que este gráfico comienza en 1850, pero es por poner un límite que da una cierta simetría a esto, ¿no? Porque de alguna manera se deja abierta la puerta que esto viene de más atrás. Este gráfico lo presentó Bruno Strasser en Ginebra hace 2 años, en la conferencia inaugural precisamente de un primer simposio de ciencia ciudadana. ¿Qué significa esto de que la ciencia ciudadana ya se conocía en el siglo XIX? Bueno, seguramente no con este concepto que tenemos entre manos en este momento, pero lo que quiere decir es que la ciencia en el siglo XIX estaba muy marcada, no estaba estrictamente ligada al mundo académico. No sé, podemos considerar que Newton o Maxwell realmente eran académicos, pero Faraday, Herschel, Darwin, el propio Einstein en su año maravilloso de 1905, no estaban considerados como académicos. Es decir, la ciencia en esta etapa del siglo XIX o hasta llegar al siglo XX estaba desarrollada por personas que no necesariamente tenían el calificativo de ser investigadores profesionales o académicos. Si atendemos al número de patentes desarrolladas en esta etapa histórica, proporcionalmente es mucho mayor el número de patentes que se pueden atribuir a ciudadanos normales y corrientes antes que a los que se derivan de las universidades o de los centros de investigación. ¿Qué pasa entonces en el siglo XX? Este descenso en el siglo XX de esa actividad de los ciudadanos o de la gente en general en la ciencia es lo que yo llamo anomalía del siglo XX en el entorno de la ciencia, y tiene una explicación muy sencilla. A medida que la ciencia se va especializando y se va haciendo más compleja y más difícil de entender por parte de las personas no formadas, pues la gente, la sociedad en general, acepta resignadamente o hasta incluso de buen grado una especie de proletariado intelectual científico. Y entonces en el siglo XX se llega a una situación anómala en la cual la sociedad deja que sea directamente la universidad, los centros de investigación profesionales, los que desarrollen ciencia, y se desentiende de hacer ciencia, de trabajar en esto. Afortunadamente, a finales de este siglo pasado, del siglo XX, el tema cambia y aquí tenemos una tendencia de lo que es la ciencia ciudadana creciente, en auge, como decía al principio. Bueno, evidentemente la estadística esta curva no representa valores numéricos de ningún tipo, por eso el trazo grueso que se observa es más bien una apreciación cualitativa, ¿no? En términos relativos muy poco estrictos, pero lo que sí está claro es lo que os acabo de contar, esta anomalía del siglo XX con esa explicación posible, casi segura, y la tendencia actual creciente en cuanto a los proyectos de ciencia ciudadana. Por tanto, durante este siglo XX nos hemos acostumbrado a que el modelo de ciencia e investigación esté ligado de manera casi exclusiva a lo que es la academia, el mundo académico o el mundo científico profesional. Joaquín, sí. Perdóname, hay como un cuadro gris que se ve en la pantalla, no sé si está en tu misma pantalla, un pequeño cuadro gris que dice no built effects. Imagino que no está en tu pantalla. En mi pantalla no está. De acuerdo, bueno, de momento no molesta mucho. No sé qué se puede ver, no. Yo estoy viendo en un lateral, os estoy viendo a los otros y en la pantalla la tengo completamente abierta a la presentación. No. De acuerdo. Está tapando parcialmente el sombrero este de los... Vale, pues entonces esto es justamente la lista de participantes. ¿Ha desaparecido? ¿Me oís? Sí, está justo debajo de academia.
Bueno, puede ser, no lo sé, entonces puede ser más bien un reflejo, no lo sé. Bueno, si no molesta demasiado, lo seguimos porque a lo mejor desaparece. Bueno, decía que el modelo de ciencia ciudadana no viene en plan revolucionario a romper esta ligadura entre la ciencia y la investigación con el mundo académico. Porque no se trata de eso, es decir, el mundo académico realmente ha sido el depositario del método científico durante todo este siglo XX y lo ha hecho muy bien. Y lo ha desarrollado y lo mantiene y además bueno, de alguna manera si queremos preguntarnos qué es la ciencia o cómo definir la ciencia, pues podemos buscar muchas definiciones más o menos precisas, pero al final la ciencia es lo que los científicos dicen que es. Entonces, no vienen los proyectos de ciencia ciudadana a quitar de en medio a los académicos o a los científicos profesionales. De lo que se trata es de cambiar el modelo y asumir que la sociedad tiene parte de responsabilidad, tanta o incluso más que la academia, en este paradigma de lo que es la ciencia y la investigación. Este es el punto de partida de los proyectos de ciencia ciudadana, es decir, una responsabilidad compartida entre el mundo académico y la sociedad en general. Haciendo recapitulación, en los proyectos de ciencia ciudadana los participantes proveen datos experimentales y a los investigadores a la vez que aportan valor a la investigación. También adquieren conocimientos y habilidades y un mejor acercamiento al método científico de una manera activa. Pero además también puede hablarse de proyectos contributivos, donde los participantes asumen un papel un poco más directo y no solamente recopilan y aportan datos, sino que además ayudan a analizarlos. Y, bueno, podemos seguir aumentando la implicación del colectivo ciudadano en estos proyectos y haciéndolos partícipes del diseño de los propios proyectos o de la interpretación de los datos o de las conclusiones. E incluso se puede llegar al caso de proyectos co-creados, donde el peso relativo entre la parte científica y la parte no científica o la parte ciudadana pues sea de igual a igual. O incluso veremos no sé, diferentes ejemplos a lo largo de los minutos que siguen, donde veréis que se pueden establecer modelos muy diferenciados o de complicación sucesiva en cuanto a la participación de ciudadanos y cómo articular todo esto. No sé si sería momento para hacer preguntas si las tenéis o si queréis seguimos mejor y lo dejamos todo para el final. Porque ya ahora empezaríamos a hablar de precedentes de ciencia ciudadana. Solamente dos ejemplos de precedentes o de algo que se puede considerar que son precedentes en la ciencia ciudadana recientes. Seguramente este proyecto del SETI at Home lo conocéis. Bueno, este proyecto, su impulsor fue Carl Sagan, utilizando el radiotelescopio de Arecibo, que es una antena pues, muy grande, 300 metros de diámetro, y el objetivo del proyecto es encontrar señales de vida inteligente en el universo. Actualmente el proyecto sigue vivo y hay implicados más radiotelescopios. Ya veis que, bueno, pues hay unos cuantos, ¿no? Todos ellos de alguna manera están controlados desde Berkeley, el proyecto en sí, no los radiotelescopios. Pero, bueno, tampoco es que estos radiotelescopios estén a tiempo completo trabajando en este proyecto, únicamente aprovechan tiempos muertos o tiempos en los que las antenas están cambiando de posición desde un trabajo anterior a un trabajo, al siguiente trabajo, al siguiente proyecto que tengan en marcha y entonces aprovechan esos tiempos muertos o tiempos de calibración de receptores para captar señales de manera casi aleatoria por el cielo
y ver si de alguna manera bueno, se puede descifrar que alguna de esas señales captadas pueda tener algo que ver con rastro de vida inteligente. El tema, ¿cómo se implica esto con la ciencia ciudadana? Bueno, pues el problema es que la cantidad de datos que se recogen son muchos. Y detrás de este proyecto tampoco hay tantos investigadores. A lo mejor digamos que el núcleo principal pueden ser 2 o 3, no hay más. Y tampoco tienen recursos computacionales grandes. Entonces lo que se hizo ya a finales de los años 70 o principios de los 80 es lanzar la solicitud de voluntarios que presten tiempo de su ordenador, tiempo muerto de su ordenador, del que cada uno tenemos en casa, para que cuando la CPU está baja de carga, pues se pueda estar trabajando de manera transparente en analizar estos datos, en analizar, bueno, en definitiva, el análisis de señal siempre es trabajar con convoluciones y de convoluciones en análisis de Fourier, y encontrar, bueno, pues rastros de ondas no sé, de frecuencias que estén marcando algún tipo de señal que no pueda ser atribuible directamente a temas naturales, ¿no? El voluntario que trabaja o que presta su ordenador para que esto ocurra, lo único que hace es eso, prestar su ordenador, no hace nada más. Y para leer de alguna manera transparente. Si quiere, en todo caso, lo que sí puede hacer es ver cómo evoluciona este tipo de análisis, que aparece como si fuera un salvapantallas en su ordenador, si quiere, si no quiere tampoco. Y bueno, al final, una vez que se ha hecho un análisis de un bloque de datos que le ha llegado, porque se había prestado voluntario para ello, pues el bloque de datos analizado se remite de nuevo a Berkeley y así están trabajando pues desde hace ya muchos años mucha gente, ¿no? Yo creo que no se ha encontrado todavía nada. El patrón de reconocimiento para la gente que se ha prestado voluntaria aquí es que como alguno un día en su ordenador consiga descubrir una de estas señales que se pueda calificar ciertamente como de vida inteligente, ese se va a hacer famoso, evidentemente. Pero, bueno, hay ranking también de quién analiza más bloques de datos y tal. Pero ya veis que aquí la contribución como ciudadano a este proyecto solo pasa por dejar que utilicen tu ordenador, no aportar nada. Lo mismo ocurre con este proyecto, que es muy parecido y que también es antiguo, el Einstein and Hubble. Inicialmente también por la misma época surge con la misma idea y de la misma manera y con señales que se intentaban captar a través del radiotelescopio de Arecibo. Después se han incorporado los detectores nuevos, LIGO, que son mucho más sensibles y que estos sí son capaces de detectar ondas gravitacionales. Y lo que se hace es exactamente igual, es decir, prestas parte del tiempo que tu ordenador no está trabajando para que se analicen datos recogidos por estos interferómetros tremendos. No sé, supongo que los conocéis o que estéis al tanto, y si no, pues no se presta a que hoy perdamos más tiempo con ello. Si acaso esto sería razón para hacer una charla diferente, específica. Bueno, el caso es que aquí lo que se hace es más o menos lo mismo y entonces el ordenador está funcionando y si está de alguna manera sirviendo de respaldo a lo que los investigadores del LIGO hacen con un análisis un poco más profundo, más exhaustivo, pero claro, evidentemente no pueden llegar a todo el conjunto de datos que están recopilando. Tienen algunos sistemas automáticos que les lanzan alerta de que en este rango de minutos puede haber ocurrido una detección de ondas gravitacionales, pero luego el resto de datos en el resto del tiempo, pues de alguna manera los van guiando y lo van lanzando a que voluntarios puedan trabajar de esta manera. Como veis, tampoco está aportando demasiado aquí el ciudadano que aparece como voluntario, aunque esto ya os decía que son precedentes de lo que podemos considerar en este momento proyectos de ciencia ciudadana.
pero los programas o los proyectos de ciencia ciudadana, tal y como los consideramos ahora, son algo más que esto. En este momento hay cientos y miles de proyectos de ciencia ciudadana. Aquí arriba os he puesto tres direcciones que son, bueno, son repositorios de proyectos de ciencia ciudadana. No son tantos los que hay que realmente, bueno, el intento de hacer un inventario exhaustivo de estos proyectos es poco menos que imposible. Pero quizá aquí estos sean los repositorios o las direcciones donde se pueden encontrar más información y más proyectos diferenciados. Esta pantalla del centro, en concreto, es la de Zooniverse, que quizá es la más conocida. Y aquí, esto me parece que ya lo presentaba Victoriano el otro día, esta misma pantalla. Como veis, en el inventario de proyectos de ciencia ciudadana no solamente se refieren a proyectos del espacio o de astronomía. Hay proyectos de ciencia ciudadana en cualquiera de los campos de actividad científica o incluso del arte que nos podamos imaginar. O sea, hay multitud de proyectos. En el campo de astronomía, pues igual, hay un buen montón. Quizá los más conocidos son estos de Galaxy Zoo. Hay dos versiones, el tradicional o clásico y el 3D. Están los relativos a Marte, el Planet Food, que tiene también como dos versiones distintas. Y en general todos estos proyectos lo que intentan hacer es analizar imágenes. Y aquí sí que la participación, ahora veremos un ejemplo más concreto, la participación de los ciudadanos que intervienen en estos proyectos, que se apuntan como tales voluntariamente para participar en estos proyectos, pues es mucho más interesante. Ya veíamos lo que nos contaba Victoriano el viernes de Planet Hunters y en qué consistía un poco lo que hacen ahí. Bueno, no solamente hay proyectos en astronomía dentro de Zooniverse, sino que también los hay de matemática, física, química, biología, de todo lo que queramos. Y quizá en este entorno sean un poco más difíciles de admitir la participación ciudadana porque la formación, por ejemplo, para proyectos en física o en matemáticas es un poco más es un hándicap quizá. Y bueno, pues requiere gente más formada, pero que los hay. Hay proyectos de ciencia ciudadana también en estos ámbitos de la ciencia. Este es un ejemplo quizá el más conocido, o por lo menos el que ha tenido un éxito más rotundo como proyecto de ciencia ciudadana, el IBER. Este lo desarrolló Jennifer Lyne, una de las mujeres que os decía antes y que participaron en ese congreso, en ese foro de Madrid el año pasado. Y de la Universidad de Cornell, ella fue la promotora y la que ha impulsado este proyecto y la que ha desarrollado mucha de la teoría de lo que es la ciencia ciudadana. ¿Qué se pretende aquí? Pues simplemente buscar pájaros. Es decir, los voluntarios o los participantes en este proyecto lo único que hacen es pájaro que ven, pájaro que fotografían. Y entonces el resultado después de unos cuantos años de este tipo de actividad es que se tiene un conocimiento increíble tanto de las especies de pájaros, se han descubierto especies nuevas de esta manera, como de sus migraciones, de sus recorridos anuales y en todo el mundo, ya lo veis. Esto es importante y aquí la aportación a la ciencia, en este caso a la ciencia a la zoología o a la ornitología o incluso al medio ambiente es importante porque sabiendo dónde tienen los entornos, por ejemplo, de cría, cada una de las especies, es importante que sean entornos muy protegidos medioambientalmente, con lo cual esto ayuda mucho a la supervivencia de estas especies y también al conocimiento que de ellas se tienen. El procedimiento es muy sencillo, es decir, todo lo que se registra como voluntario recibe en su móvil
una aplicación y lo único que hace es con su propio móvil, dentro de esa aplicación, hace la foto del pájaro que ha visto. Automáticamente el móvil, la aplicación, envía la foto a un ordenador central junto con la ubicación en la que se ha hecho la foto, la hora, el día, y ahí ese ordenador lo que hace ya, además de almacenar una gran base de datos, pues es clasificar la especie de manera automática y retorna al voluntario, al participante en el proyecto, retorna información de qué pájaro es el que ha fotografiado y qué se sabe del mismo y cómo de importante eso no es la foto que ha enviado. Claro, esto se puede hacer desde la ventana de la casa de uno, cada vez que se te acerque un pájaro y lo veas, pero lo normal es que la gente bueno, aprovecha los paseos de senderismo o incluso salidas ex profeso al campo o a zonas de aves especiales o de especial interés, y entonces, bueno, aparte de que se lo pasan muy bien y de que es como una actividad social más casi, porque van en grupos, pues el resultado es muy interesante y bueno, ya os decía que este es un proyecto a poner de ejemplo siempre como proyecto típico de ciencia ciudadana, aunque no sea en el campo de la astronomía. En España, bueno, también tenemos, como os decía, lo del Observatorio de Ciencia Ciudadana. Han surgido también lo que se llaman los Science Hub, que este es un concepto desarrollado y puesto en práctica por Karin Parcel, que también nos presentaba al principio, de la Universidad de Cornell, y que no debéis entender como una tienda de ciencia, es decir, no es un sitio donde vamos a comprar ciencia o proyectos de ciencia. Son una especie de pequeños gabinetes donde una o dos personas expertas ayudan a otras personas o a grupos de personas que se dirigen a ellos para pedir apoyo, asesoramiento o a presentar una determinada idea que podría constituirse como proyecto de ciencia ciudadana. Entonces, estos gabinetes aportan su experiencia, su conocimiento y ayudan en la fase inicial a que esos proyectos de ciencia ciudadana se puedan desarrollar, incluso aconsejan dónde conseguir fondos y cómo hacerlo. Es algo similar a lo que os decía en general del Observatorio de Ciencia Ciudadana en España, pero bueno, este observatorio al final se materializa por tener un núcleo en Zaragoza, pero por tener gabinetes distribuidos por toda la geografía, ¿no? Y para que os hagáis una idea, os voy a presentar de una manera rápida, solamente para que os hagáis una idea del número de proyectos de ciencia ciudadana que hay en España en estos momentos. Esto, supongo, no sé si se verá bien, supongo que sí. Como veis, el número de proyectos, esto es solamente una muestra, ¿no? Podemos decir que son varios centenares. Y unos tienen mayor solidez, perduran más tiempo, otros son más endebles y desaparecen pronto, pero en general el número de proyectos de ciencia ciudadana en España, en cualquiera de los ámbitos bueno, o sea, en lo más recóndito que os podáis imaginar. Por ejemplo, recuerdo un proyecto de ciencia ciudadana que lo iniciaron y lo presentaron pues simplemente unos vecinos de un barrio determinado porque en el barrio había malos olores. Y el proyecto consistía en detectar la causa de esos malos olores. Esto parece que es una tontería, pero algunas veces es muy difícil detectar de dónde vienen los malos olores en una determinada zona urbana. Puede ser de un colector de aguas residuales que no esté bien sellado, bien construido, o puede ser desde una nave clandestina que esté trabajando en el barrio y que esté, pues no sé, haciendo cosas que produzcan esos malos olores. Entonces, este grupo de personas o de ciudadanos que en un determinado barrio pensaron que se podían organizar entre ellos para hacer un proyecto de estudio científico para detectar los malos olores y cómo solucionarlo, no creáis que fue una tontería, es decir, ha tenido una réplica por muchos sitios de España. Y es uno de los proyectos que se cuentan como más curiosos o interesantes.
Bueno, si os parece, vamos ya con el tema de la ciencia ciudadana y la astronomía. Yo aquí lo primero que haría sería preguntar ¿qué es un astrónomo? Y la respuesta es, si nos atenemos a lo que dice la Unión Astronómica Internacional, es muy clara. Un astrónomo es un científico, un investigador profesional que, además, con cierto prestigio, dedica su esfuerzo en el campo de la astronomía. Esto está claro que es una acepción bastante restrictiva acerca de qué es un astrónomo, ¿no? Pero es lo que hay. Es decir, al final, esto es igual que la ciencia, o que la ciencia, lo que la definen son los científicos, pues, ¿qué es un astrónomo? Quien lo define es la Unión Astronómica Internacional. Ahora bien, la pregunta en sí nos lleva de la mano a hacernos otra pregunta. ¿Qué es un astrónomo aficionado? Y aquí ya me rindo. Quiero decir que soy incapaz de definir qué es un astrónomo aficionado. El colectivo es tan heterogéneo que además aquí quien manda es el astrónomo aficionado. Es decir, ¿qué es un astrónomo aficionado? Pues cada uno de los que se consideren astrónomo aficionado dirá qué es un astrónomo aficionado. Y todo es igualmente de asumible. Para empezar hay que entender que alguien que tiene afición por la astronomía pues es alguien que disfruta con ella, ¿no? Y que puede ser desde una persona que simplemente le gusta leer cosas sobre astronomía o ver documentales en televisión sobre astronomía, o que incluso tiene un pequeño telescopio que saca a pasear al campo de vez en cuando y observa la luna o observa alguna galaxia o alguna nebulosa y demás, ¿no? Y con eso se conforma y se considera astrónomo aficionado, y vale, pues es un astrónomo aficionado, evidentemente. Pero también hay gente que en este mismo ámbito, pues además se conoce las constelaciones, se conoce el nombre de las estrellas, de muchas, incluso, bueno, es sorprendente, ¿eh? O sea, yo conozco gente que le dejas un telescopio y le dices, a ver, apúntame a M44. Y en 4 segundos, ahí está, míralo. Y ya dice, ah, sí, ahora va M81. Y no te has dado la vuelta y ya te dice, ya, ahí está, mírala. Es decir, es increíble el conocimiento del cielo que tienen los astrónomos aficionados. Algunos, la mayoría. Hasta el extremo de que, oye, yo he utilizado muchas veces para responder a estas preguntas entre qué es un astrónomo profesional y qué es un astrónomo aficionado, he dicho, pues un astrónomo aficionado es aquel que se conoce el cielo con la palma de su mano, y el astrónomo profesional no. Así de sencillo. Pero bueno, dejándonos de bromas, lo que sí está claro es que aquí hay un camino a recorrer, ¿no? Si pensamos que un astrónomo aficionado es una persona que tiene afición por algo y que hace algo por gusto, lo normal es que cuando se hace algo por gusto, siempre uno pretende llegar un poquito más allá. Es decir, no quedarse atascado en un determinado nivel, sino que ir progresando en niveles. Con lo cual aquí tenemos siempre un camino que nos va a llevar a a confluir en algún punto entre lo que es un astrónomo y lo que es un astrónomo aficionado. Y ese punto, ese centro de confluencia o ese entorno, es lo que os decía al principio, que a mí me parece que es la zona más fructífera y más interesante de la astronomía en este momento. Y esto entra de la mano de la ciencia ciudadana y de los proyectos PROAN. Quiero decir, entre los astrónomos aficionados, y en esta progresión creciente, pues muchos son autodidactas. Pero en general la mayoría buscan el estar arropados dentro de una asociación, una agrupación astronómica, porque es más fácil ser autodidacta y aprender dentro de ese marco, con gente a tu alrededor que está en la misma tesitura, que te ayuda y que se plantean retos comunes, y entonces es mucho más fácil, ¿no? Bueno, pues los proyectos de ciencia ciudadana en astronomía y los proyectos PROAN
En principio, básicamente son lo mismo. Es decir, no hay una diferencia de concepto básica entre lo que es un proyecto de ciencia ciudadana y un proyecto PROAN. En ambos hay participación de profesionales y de amateurs. Y quizá los proyectos PROAN se les considera como una evolución un poquito más alta dentro de esta escalera que los proyectos de ciencia ciudadana, pero no tiene por qué. Tal vez los proyectos PROAN son más reducidos en número de participantes que los proyectos de ciencia ciudadana, pero básicamente esto es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en los minutos que quedan, vamos a intentar ver algunos ejemplos de proyectos de ciencia ciudadana, y ya os digo que en principio tampoco, bueno, no sé, la calificación de cuando un proyecto de ciencia ciudadana se convierte en un proyecto PROAN quizá esté más en función también de los objetivos o de los resultados que se esperan, ¿no? O de las dificultades del proyecto en sí mismo. Bueno, ejemplos de proyectos de ciencia ciudadana, pues hay un montón, ¿eh? Pero yo no puedo intentar explicaros todos. Vamos a hablar de alguno de ellos, por ejemplo, del Galaxy Zoo. Este proyecto lo que pretende, trabaja sobre imágenes de galaxias, y lo que pretende es que los voluntarios, los participantes, ayuden a clasificar las imágenes. Imágenes del cielo que incorporen galaxias en el campo visual, hay millones. Todos los observatorios importantes han registrado el cielo y hay imágenes para aburrir. El problema es que muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, salvo las galaxias más evidentes que se conocen hasta con telescopios pequeños, pues estas imágenes son complicadas, y es difícil asignar una morfología específica. Esta evidentemente es una galaxia espiral, perdón, una galaxia elíptica. Aquí tendríamos un ejemplo muy bien definido de lo que es una galaxia espiral, pero esta pues, no se ve muy bien. Entonces, lo que hacen los voluntarios es simplemente van pasando imagen a imagen y van haciendo una votación y van diciendo yo veo una galaxia elíptica, yo veo una galaxia espiral, yo veo con brazos, yo veo esto, no lo veo, no sé ni lo que es, o me parece que es algo que no es una galaxia. Entonces, toda esta información se va acumulando, y al final, bueno, pues es importante el resultado de este proyecto porque la morfología de las galaxias y su densidad y su posición en determinada zona del cielo, todo esto ayuda a cosmólogos, ayuda a proyectos de astrofísica importantes, etcétera, etcétera. Se presta mucho el reconocimiento de imágenes o el tratamiento de imágenes a trabajarse con programas de inteligencia artificial, especialmente con redes neuronales. ¿Por qué no se hace? Pues sí se hace. Es decir, hay cantidad de programas de inteligencia artificial que hacen esto mismo de manera automatizada. Pero todos esos programas necesitan una base de aprendizaje más bien amplia, grande. Bueno, esta fase de aprendizaje es la que se intenta apoyar con este tipo de proyectos, con este que os cuento. Vamos a ver otro. Aquí os presento dos proyectos diferentes pero que están ligados. Es el proyecto FEDRA de la Universidad de Harvard y en concreto estos dos proyectos atacan un mismo tema desde dos perspectivas distintas. En concreto trabajan sobre los cuadernos de notas de las llamadas calculadoras de Harvard. Que supongo que habréis oído hablar de ellas, entre otras, pues Henrietta Swan-Leavitt, Annie Jam, Wilhelmina Fleming, todas esas mujeres que a finales del siglo XIX y principios del XX trabajaron en este observatorio y que hicieron una contribución súper importante a la astronomía moderna. Lo que tenemos aquí en la parte de la derecha de la pantalla es precisamente una página de un cuaderno de Henrietta Swan-Leavitt, aparentemente es de 1910, me parece el de ahí,
Y bueno, esta información es muy importante y bueno, ahora se ha digitalizado, pero lo que se pretende es enlazar toda esta información con las placas originales a las que hacen referencia a estas anotaciones. De manera que el objetivo final es que esto esté bien documentado y que esta información, además de estar accesible para todo el mundo, no se pierda. En esto es en lo que consiste el trabajo en este proyecto de Ciencia Ciudadana, es decir, no solamente en hacer la transcripción legible de todas estas notas o apuntes, sino también en poderlas ligar con las placas originales, que son más de medio millón, y que dieron lugar a toda esta época, este momento de la astronomía moderna. Y que, bueno, estas son las mujeres, las calculadoras de Harvard, este Pickering. Aquí está el origen casi de lo que en esta misma época o muy poquitos años después constituyó el nacimiento de la Unión Astronómica Internacional. Y evidentemente es importante porque esta gente empezó a trabajar con las placas espectroscópicas de Henry Draper. Seguramente conocéis el catálogo HD, son las iniciales de Henry Draper. Y bueno, inició una nueva etapa en el estudio de la astronomía. Por tanto, rescatar toda esta documentación y ponerla al alcance de todos es una tarea realmente encomiable y los proyectos, este proyecto son recientes, no tienen más de 2 meses, pero van ya muy avanzados porque ha habido una respuesta masiva. Proyectos más sencillos. Bueno, pues proyectos más sencillos y más cercanos. En la propia página de la Federación Española de Asociaciones Astronómicas, que estrena web, no sé si os habéis enterado, estrena web desde hace 2 días, estamos promocionando, estamos dando información de 2 proyectos concretos, el de Vigilantes de la Noche y el proyecto Azotea. El proyecto Vigilantes de la Noche es, bueno, pues muy sencillito, es algo que se puede hacer desde casa o desde cualquier punto de la geografía en los que os situéis. Se trata de hacer una fotografía del cielo con el móvil y, evidentemente, en las zonas que haya más contaminación lumínica, pues tendremos una fotografía de este tipo y en las zonas donde haya menos contaminación lumínica tendremos una fotografía de este otro. El resultado es que cuando se juntan todas estas fotografías, igual que con los pájaros, con la ubicación donde se ha hecho la foto y la hora y demás, pues podemos tener un mapa del cielo, de la contaminación lumínica del cielo importante y realmente pormenorizado. Esto, si no es con la participación de todos los ciudadanos en general, es muy difícil tener un mapa así de interesante. El otro proyecto, el proyecto Azotea, más o menos viene a ser lo mismo, pero aquí hay una componente quizá más interesante para algunos de vosotros. Y es que la fotografía del cielo ya no la vamos a hacer con el móvil, sino que la vamos a hacer con cualquier cámara reflex de las que tenemos, de las que cualquiera tenemos. Y el objetivo es parecido, pero en este caso aporta un valor añadido porque en el proyecto podéis entrar en él, aunque no ponga las direcciones, es fácil llegar a todo esto, ¿no? En este momento encontrarlo desde la propia página de la Federación Española. Nos va a ayudar, lo primero de todo, a calibrar nuestras cámaras DSLR para que podamos hacer este trabajo y tener cámaras sencillas, como las cámaras fotográficas normales, calibradas para hacer fotos del cielo, es algo que ya de entrada es interesante para cualquier aficionado. Otro más. Programa de acceso a telescopios. Este programa viene de la mano, este proyecto viene de la mano de Europlanet Society. Más aún, de hecho es el nodo ibérico, el nodo de España y Portugal, desde el que estamos intentando promocionar el programa,
dentro del horizonte 2024. ¿En qué consiste? Pues en que se va a dar facilidades para el acceso a una serie de telescopios profesionales, para trabajos en astronomía del sistema solar y exoplanetas, y que son telescopios de tamaño medio, pequeño medio. Bueno, pues ya lo veis, desde 0,60 metros de objetivo hasta 2 metros de objetivo. En el programa están el 1.2 de Calar Alto, el IAC 80, que es este telescopio. También hay otro de 2 metros del Instituto de Astrofísica de Canarias en el Teide. Hay otro de la Silla, de 1,5 metros, de la Silla en Chile, y hay otros muchos a lo largo de Europa, sobre todo por la parte de Europa meridional, que están dentro de este entorno de los 60 a los 170 centímetros. Lo bueno es que el acceso para observación a estos telescopios se va a hacer por el procedimiento simplificado, lo que significa que es posible el acceso de amateurs a tener tiempo de observación en estos telescopios. Y la parte que, bueno, la selección o la adjudicación de tiempo la hace cada observatorio en concreto. Pero Europlanet va a ser la que va a poner fondos para desplazamientos y fondos para pagar el tiempo de observación. De tal manera que, bueno, os iré informando de este proyecto, porque ya os digo que todavía no es más que, no tenemos más que las pautas iniciales y está dentro del horizonte 2024. Pero en las próximas semanas esto cobrará cuerpo y ya se os comentará cómo poder acceder a observar con estos telescopios, que son telescopios pues, que no están al alcance del aficionado normalmente, ¿no? Digamos que los telescopios a los que tienen acceso los aficionados, en principio, se quedan en el margen inferior a donde empezamos en este nivel, ¿vale? Bueno, más. Aquí es necesario que hablemos de una cosa que se llama el observatorio virtual. Porque todos los programas de ciencia ciudadana en astronomía generalmente se apoyan en el observatorio virtual. ¿Qué es el observatorio virtual? Bueno, pues desde hace unos años la cantidad de información de datos acumulados por los observatorios profesionales, por los telescopios en órbita y demás, es de tal calibre, de tal volumen, que bueno, no hay científicos profesionales en número suficiente para poder analizar toda esa información. De manera que, bueno, ha llegado un momento, desde hace unos años, en que los propietarios de esa información, ya sea la Agencia Espacial Europea, o la NASA, o quien sea, quien sea la propietaria de esos datos, después de 3, 5 o 6 meses de carencia, es decir, de tenerlos como propietarios, los liberan y los dejan abiertos al acceso a la comunidad, a cualquiera, no solamente a científicos profesionales, a astrónomos profesionales, sino a todo el mundo. Están abiertos a todo el mundo. Y todo el mundo puede pues acceder a datos de Gaia, por ejemplo. Gaia en este momento tiene por encima de 1.700 millones de estrellas contabilizadas, registradas, y con una cantidad de datos increíbles de cada una de las estrellas. Trabajar en este entorno es, bueno, esto es lo mismo que puede hacer un profesional, lo puede hacer un amateur, o puede hacer cualquier persona que se sienta capacitada para, a partir de estos datos, hacer trabajos. Lo mismo ocurre, pues, por ejemplo, con el Gran Telescopio de Canarias. En el Gran Telescopio de Canarias nosotros podemos perfectamente, el Gran Telescopio de Canarias es este, y podemos perfectamente entrar en esta página y, bueno, hay que registrarse, pero simplemente no hay que pagar nada, ¿no? Y a partir de ahí podemos hacer un rastreo de objetos que nos interesen y tener imágenes de esos objetos tomados por ese telescopio, ¿eh?
que es tremendo. O podemos tener acceso a los archivos originales del Hubble, del telescopio espacial. No a las fotos que ya se han tratado y que se han publicado como fotos bonitas o postales, no, a las placas originales, a las imágenes originales del Hubble, para poder, a partir de ellas, poder trabajar y hacer ciencia. O, por ejemplo, a todos los archivos que tiene la NASA acerca de los exoplanetas. O bien, por ejemplo, este es uno de los recursos, un observatorio virtual con todos los recursos que tiene Europlanet. Este es resultado de esa infraestructura que se intentó crear a partir de 2003 o 2004 para cohesionar a la comunidad planetaria europea. El resultado es que se tiene una base de datos con información en ciencias planetarias tremendamente grande. Hay una versión más ligada a España, que es el PEBOL, porque aquí la participación de la gente de la Universidad del País Vasco ha sido determinante. Pero bueno, en definitiva, aquí en ciencias planetarias hay una cantidad de información tremenda, igual que aquí, igual que aquí. ¿Qué es entonces esto del observatorio virtual? Bueno, pues tenemos que empezar a acostumbrarnos a que, al igual que un astrónomo puede obtener información y datos a través de un observatorio, a través de un telescopio, ya sea en tierra, ya sea más grande o más pequeño, o ya sea en el espacio, debemos ver el observatorio virtual de la misma manera, como un tremendo telescopio, nada más que los datos que tenemos aquí son ya datos recopilados previamente e integrados dentro de lo que sería pues como un cielo virtual muy real, disponible al alcance de todos en cualquier momento. En España tenemos el Observatorio Virtual Español, que también han renovado página web hace relativamente poco y que, bueno, pues os aconsejo visitar porque aquí se tiene acceso a cantidad de información. Pero hay que entender que la información a la que se tiene acceso no es una información cualquiera. Es decir, el concepto de observatorio virtual implica algo más que tener acceso fácil a una cantidad ingente de datos. Implica el haber desarrollado estándares para presentar esa información. No podemos juntar datos, por ejemplo, del Hubble con datos de Gaia si previamente no hacemos un desarrollo de estándares para que los archivos en los que se encuentra esa información sean coherentes, sean homogéneos. Hay que implementar esos estándares y luego hay que desarrollar unas herramientas de observatorio virtual que permitan un acceso fácil a ese conjunto de datos tremendo. Al final, cuando todo eso se tiene, es cuando decimos que tenemos un observatorio virtual real y a partir de ahí se puede hacer ciencia, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen, un pantallazo de una de esas herramientas, se llama TODCAT, a través de la cual se pueden acceder a los datos del Observatorio Virtual Español. Y, bueno, hay otras herramientas como esta, otra, Aladdin, por ejemplo. Pero fijaros aquí lo importante, y es que cuando a alguien le interesa algo, un objeto determinado del cielo, una región del cielo, una galaxia, para estudiarla, entonces, bueno, pues tú dices aquí lo que quieres estudiar y automáticamente el observatorio virtual te presenta todos los sitios, todas las bases de datos, todos los ficheros que tienen información, imágenes acerca de ese objeto que tú quieres estudiar. Con lo cual, no solamente lo puedes estar viendo en el visible, sino también en infrarrojo, en ultravioleta, en rayos X, en rayo gamma, en radio. Es decir, que tienes sobre el objeto que quieres estudiar integrada una información tremendamente en todo el espectro, en todo el rango del espectro electromagnético, con lo cual, bueno, o sea, esto ni con un tremendo gran telescopio que pudiéramos tener a nuestro alcance sería accesible tener toda esta información. Sin embargo, a través del observatorio virtual sí podemos. Es decir, es un recurso tremendamente importante. Entonces,
entre otras cosas, lo que ocurre es que entre los astrónomos aficionados todavía se conoce poco y no se han preocupado de hacer una incursión habitual en este campo. Ya os digo que estas son las mismas herramientas que pueden estar utilizando los profesionales y que están accesibles para todos. El que se sienta capaz y el que no, pues seguramente irá aprendiendo y lo podrá hacer. Pero ya no hay límites entre tener acceso a grandes recursos de campo, de grandes observatorios, y no tenerlo. Es decir, los datos, la información al final la tenemos disponible todos y podemos trabajar con ella. Con esto pretendo resumir lo que sería, por definición, un observatorio virtual. Debe ser algo donde podamos encontrar aquello que buscamos, que esté fácilmente accesible, que sea interoperable, es decir, que integre datos de diferentes fuentes de manera cohesionada y coherente, con calibraciones que sean compatibles, y también que esa información sea reutilizable, es decir, no solamente hay una información que está ahí, que es inamovible, no. Si alguien trabaja sobre ella y aporta nueva información, esa información va al sistema también. Por ejemplo, un astrónomo aficionado hace una foto de una zona del cielo y pues buscando, por ejemplo, asteroides. Se pone, entra en el observatorio virtual, sube su foto, automáticamente el observatorio virtual le va a decir si el campo de la fotografía es normal o si hay algo que habitualmente no está en esa zona del cielo. Y entonces ese sería un candidato posible, por ejemplo, para un asteroide. Entonces, esa información, esas fotografías, quedan dentro de lo que es la base de datos del observatorio virtual. Es decir, el aficionado también puede integrar información al observatorio virtual y tenerla ahí disponible para otras personas, incluso pues, para los profesionales. Es decir, que yo os llamo la atención sobre este tema del observatorio virtual para que lo tengáis muy en cuenta y empecéis a utilizarlo con interés. Porque a partir de ahí se pueden hacer muchos proyectos de ciencia ciudadana también. Por ejemplo, es un proyecto de ciencia ciudadana de identificación de asteroides cercanos a la Tierra, desarrollado por el propio observatorio virtual. Es el que os hacía alusión hace un momento. Cuando uno presenta una fotografía donde se observa algo que no está habitualmente en esa zona del cielo, bueno, aparte de que el observatorio virtual ayuda a calibrar datos, a darte toda la astrometría de ese objeto, suponiendo que realmente no sea algo ya descubierto, te va a ayudar a que se calcule órbita posible y demás, y esa información es importante. O sea que este es un proyecto muy interesante a tener en cuenta y que aquí no estamos hablando de algo en lo que uno deje su ordenador, como ocurría con esos proyectos iniciales o prematuros de ciencia ciudadana. Aquí esto es ciencia ciudadana en estado puro. Bueno, y ya para terminar, os hablaría de un ejemplo, de otro tipo de proyectos, un ejemplo que se puede hacer a partir de toda esta información de la que os vengo hablando, que está disponible para todo el mundo, no solamente para profesionales, sino también para aficionados. Este ejemplo es un trabajo hecho por mí en colaboración con mi hijo Carlos, que es un ejemplo perfecto de lo que se puede hacer a partir de la información disponible para todo el mundo. La información original es de este portal de NASA sobre exoplanetas. Sobre exoplanetas aquí están todos, no solamente los que se descubren con TESS, sino también están los que se han descubierto con Kepler, con WASP, o con observatorios en Tierra. Es un portal que integra información sobre exoplanetas de todas las fuentes posibles. En concreto, aquí hay un fichero, que es el Composite Planet Data,
que es este, que es muy grande, se extiende hacia la derecha y hacia abajo, y que es el origen del trabajo hecho. Como el otro día en la charla de Victoriano se habló de este tema y de alguna manera al final intervine y me comprometí a dar algo más de información, pues voy a contar alguna cosa de las que parece que se planteaban como preguntas el viernes. Este es un mapa del cielo. Todo esto es a partir de información contenida en este fichero. Este es un mapa del cielo donde están situados las estrellas que tienen exoplanetas confirmados y diferenciados por colores, que espero que se vean bien, pues los que se han descubierto por el método de tránsito, en color azul, estos todos están en color azul, en color rojo los que se han descubierto por el método de velocidad radial, hay un grupito aquí que se ha descubierto por el método de microlente. Bueno, en realidad un esquema, una estadística sencilla nos viene a decir que la mayoría de los exoplanetas descubiertos, algo así como casi un 70%, se han debido al telescopio espacial Kepler. Kepler K2, ya sabéis que es el mismo telescopio, nada más que tuvo dos fases. En la fase propia de Kepler, estos son todos los exoplanetas, o aquí estaban situados todos los exoplanetas descubiertos, que son un 57% del total. Como veis, en una zona muy concreta del cielo, en el brazo de Orión, ya os decía que Kepler estuvo apuntando ahí 4 años seguidos, y luego pues estropearon los giróscopos y entonces tuvo que pasar a una fase llamada fase K2, en la cual ya únicamente pudo hacer este tipo de observaciones, como en saltitos, en una posición del cielo diferente, más centrada en el ecuador, ¿no? Bueno, si atendemos al método de descubrimiento de los exoplanetas, pues el método de tránsito es el que se lleva la palma. Casi prácticamente con el 80% de los exoplanetas descubiertos se han descubierto por el método de tránsito. Mientras que solamente casi un 20% se ha descubierto por el método de velocidad radial. Los otros métodos de descubrimiento pues prácticamente son testimoniales. Es decir, entre velocidad radial y tránsito prácticamente se han descubierto casi todos los exoplanetas conocidos. Esto me parece que también surgió el otro día como una cuestión. Como veis, las estrellas que albergan exoplanetas cubren todo el espectro de lo que es el diagrama Hertzsprung-Russell, incluidas las supergigantes rojas. Está muy bien representada la rama de las enanas marrones, pero las únicas estrellas que no hay en este diagrama son las enanas blancas, que estarían por aquí, ¿no? Es decir, las únicas estrellas en las que no se han descubierto exoplanetas han sido las enanas blancas. Esto también puede ser interesante y es un mapa de zona de habitabilidad. Como veis, el 90% o el 90 y tantos % de los exoplanetas conocidos están más cercanos a la estrella, es decir, por debajo. Estas dos franjas, esta sería el radio externo de la zona de habitabilidad, el radio interno de la zona de habitabilidad, y la zona más coloreada sería la zona de confort, ¿no? La Tierra, como vemos, está precariamente dentro de la zona de confort, de la zona de habitabilidad del sistema solar. Pero la mayoría de los exoplanetas, casi el 99% de los exoplanetas descubiertos y confirmados, se encuentran muy cerca de su estrella, es decir, por la parte interna de la zona de habitabilidad. Este me parece que es el primero de los exoplanetas que se descubrió, el que dio origen al premio Nobel de este año. Este es, yo creo, el único exoplaneta en el que se han encontrado trazas de vapor de agua en su atmósfera y como veis, esto es lo que hay en este momento.
¿Quiere decir esto que no hay planetas en zona habitable o que casi no los hay o que no los hay fuera del sistema de la zona de habitabilidad, como podrían ser Júpiter, Saturno, etcétera, etcétera? No. Lo que pasa es que los métodos de detección que tenemos en estos momentos para descubrir esos planetas no tienen sensibilidad para llegar a esta zona. Ni el de velocidad radial ni el de tránsito son muy buenos, o se han demostrado muy buenos cuando los planetas están cerca de la estrella, pero no cuando están más separados de la estrella. Es una situación en la cual aquí interviene ya mucho la casualidad, el azar y sobre todo, también os comentaba el otro día que para que un exoplaneta se dé como confirmado es necesario que al menos se hayan visto 3 tránsitos del mismo. Claro, un planeta que está lejos de la estrella tiene un periodo de rotación, de revolución en torno a la estrella más grande de años y todavía no tenemos un fondo documental que nos permita haber detectado 3 tránsitos de planetas que están lejos de sus estrellas. Sin embargo, estos de por aquí, que pueden a lo mejor tener periodos de rotación de días, entonces esto sí que es más fácil de detectar, de días o en algún caso de semanas, pero estos normalmente son planetas con un periodo de revolución muy corto en torno a su estrella. Bueno, a lo que iba con el asunto del trabajo este del que os hablo. Esta es la clasificación aceptada de exoplanetas. Hay una zona ocupada por exoplanetas que se consideran rocosos, como la Tierra. Hay otra zona que se considera que son de exoplanetas de tipo gaseoso, tipo Neptuno. Otra zona que se considera que es de planetas de tipo Júpiter, planetas gaseosos pero más grandes. Y hay una zona en la que se considera que puede estar ya compuesta por planetas casi protoestelares, casi protoestrellas. Son estos de aquí arriba, no estos de aquí abajo. Que en algún momento empiezan la combustión de hidrógeno, pero no tienen suficiente masa ni densidad para mantenerla durante mucho tiempo. Entonces la inician, se interrumpen, la vuelven a iniciar y al final pues se quedan en tierra intermedia, ni de planeta en sí mismo, ni de estrella. Por lo menos no llegan a ser estrellas, son protoestrellas. Bueno, este gráfico es sacado también de todo ese conjunto de datos. Está referenciando el radio frente a la densidad. Y como veréis, hay algo curioso, y es que se ven planetas en una distribución pues realmente interesante, pero luego aquí hay algo absolutamente absurdo, ¿no? Y es que el 80% de los exoplanetas conocidos están en esta línea. El 80% están en esta línea. ¿Cómo es esto posible? Que haya de los 4.100 planetas, solamente 800 aparezcan distribuidos en esta gráfica de radiodensidad de esta manera tan coherente, en principio, y haya otros distribuidos de una manera mucho más coherente aún, pero realmente esto es absurdo, ¿no? Aquí hay trampa. Aquí hay trampa. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que cuando se detecta un exoplaneta por el método del tránsito, es fácil determinar cuál es su radio. Y cuando se detecta un exoplaneta por el método de la velocidad radial, es fácil saber cuál es su masa. Pero no es nada fácil conocer la masa y el radio del exoplaneta al mismo tiempo. Es decir, o se conoce el radio o se conoce la masa, pero no se conocen las dos cosas a la vez. Y salvo en estos que sí se ven por aquí, ¿no? En este grupo residual que llega a ser de un 20% del total. Es muy importante conocer la masa y el radio de un planeta porque es la única manera que tenemos de determinar la densidad. Y la densidad es la que nos dice si es un planeta rocoso, si es un planeta gaseoso o si es un planeta tipo Júpiter, que es gaseoso también, pero con una densidad mayor. Esto de aquí, esta rama tan recta, bueno, simplemente, bueno,
aparece tan recta porque la escala no, está bien. Aquí esto es una zona de radio degenerado, es decir, a medida que aumenta la masa del planeta, se comprime más y entonces decrece su radio. Y además, para un mismo radio, pues tenemos una escala de masas muy, muy diversificada. Bueno, como es muy importante conocer la masa y el radio del planeta, pero solo conocemos una de las dos cosas, entonces en un momento determinado, hace un par de años o 3, en 2017, los investigadores Chen y Keeping, en base a una estadística bayesiana a partir de los conocidos, de los que sí se sabía masa y radio, que eran muchos menos de los que hay aquí ahora en este momento, esto es de finales del 2019, entonces solamente conocían 300 de estos planetas con masa y radio definidos, aplicaron una estadística bayesiana y entonces esa estadística bayesiana de ahí dedujeron un algoritmo que asigna la masa a aquellos de los que se conoce el radio y asigna el radio a aquellos de los que se conoce la masa. Y eso es este resultado, esto que tenemos aquí. Esto está admitido así y en este momento es el dato que la NASA te da. El dato que NASA da en ese conjunto de exoplanetas es precisamente todo esto. Pero claro, esto plantea problemas. Se ve muy real este tema. De hecho, incluso los propios investigadores Chen y Keeping hablan de un punto de ruptura en esta transición aquí, que significa que hasta aquí podemos tener planetas rocosos, pero a partir de aquí ya no podemos tener planetas rocosos porque estamos en otra rama diferente, que sería la de los planetas gaseosos. Y este punto de ruptura se centra en dos masas terrestres, o aproximadamente en 1,23 o 1,24 del radio terrestre. Y ellos mismos llegan a decir en su trabajo que no andemos haciendo tonterías buscando supertierras, porque no existen, que la Tierra que está ya por aquí es quizá la supertierra que estamos buscando. Claro, a nosotros nos pareció que esto no explicaba perfectamente lo que estaba pasando aquí. En todo este ámbito, en toda esta zona, esta explicación que ya os digo que es la que en este momento admite la NASA y que la da como solución menos mala de las posibles para poder resolver este problema de conocimiento de radio y masa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que pasa por aquí, bueno, aquí también seguramente hay cosas interesantes que tener en cuenta, pero no nos importó esto de aquí, esta zona de aquí, de exoplanetas, hasta llegar al 3,5, 4 radios terrestres. Y a este conjunto de datos lo que hicimos, bueno, la estadística bayesiana no da más de sí, ni aunque tengamos 800 planetas con radio y masa, probamos y el resultado repite lo que habíamos tenido Chen y Keeping, pero sí probamos algunos programas de inteligencia artificial, en concreto a partir de la librería scikit-learn, y en concreto dos herramientas, dos rutinas, una de K-medias y otra de Random Forest, de incoherencia entre ambas, ¿no? Y el resultado de todo esto, bueno, pues es que esa estructura que aquí se quedaba como metida en una línea cerrada, que es mucho más rica, es una estructura mucho más rica. Aquí estamos representando logaritmos, ¿eh? Antes aquí no se representaban logaritmos, aquí era radio frente a densidad y aquí es radio frente a masa, sus logaritmos. Proyectado esto sobre todo el conjunto de exoplanetas conocidos, la estructura que se tiene, que nos dio, que obtuvimos es esta de aquí, donde esto de color marroncito serían exoplanetas rocosos que llegan mucho más allá del límite ese del 1,23 en cuanto a radio establecido por Chen y Keeping, y nos sitúan en radios de 3, 3,5 o incluso 4 radios terrestres. Es decir, que sí tenemos margen para poder encontrar planetas rocosos, si hacemos caso a que este trabajo puede estar bien. En este momento están en fase de arbitraje para publicación. Y no se queda reducido al punto que tendríamos aproximadamente por aquí, que es en lo que habían situado Chen y Keeping, la posible evolución únicamente de planetas rocosos, ¿vale?
Claro, a partir de ahí es posible establecer una ley de potencia de cómo puede ser la evolución de estas tres ramas, y estas leyes de potencia son compatibles con las que inicialmente habían desarrollado Chen y Keeping con la estadística bayesiana, pero sin las limitaciones en los puntos de retorno que ellos habían establecido. Con lo cual, bueno, os decía antes que esto es un ejemplo de cosas que se pueden hacer simplemente a partir de toda la información que hay disponible en este momento, y no hay que pertenecer a NASA o a Agencia Espacial Europea para poderlas hacer. Están al alcance de todos. Concluimos, si os parece. Hemos hablado del astrónomo aficionado y de las opciones que el astrónomo aficionado tiene para trabajar. En este momento en que vivimos en un mundo interconectado y global, esto es una ventaja. Puede tener todos los inconvenientes que queráis, pero desde luego hay ventajas. Y las ventajas es que podemos hacer astronomía desde casa. Realmente yo diría que toda la astronomía se hace siempre desde casa, salvo la toma de datos, que la hacen los telescopios en el campo, en el monte, y tal, pero luego el trabajo que se hace con esos datos y toda la investigación que se pueda hacer se hace siempre desde un sitio en un entorno diferente al del propio campo, donde esté situado el telescopio. Precisamente porque vivimos en un mundo interconectado y global, tenemos acceso a recursos impensables hace algún tiempo, como los telescopios robotizados, de los que no hemos hablado, pero que, bueno, que también están ahí. Es decir, igual que se va a dar acceso a telescopios profesionales, y hemos hablado de fondos para desplazamientos y para pagar el tiempo de observación, hay muchos telescopios que están robotizados y que se puede obtener tiempo de observación de igual manera. Y además tenemos el recurso del observatorio virtual, que nos trae esos datos ya de alguna manera trabajados en bruto, ya nos los trae para que podamos hacer a partir de ellos trabajos según nos interese. Tenemos los proyectos de ciencia ciudadana que ayudan a participar en todo esto, que ayudan, que enseñan, que aprovechan una cantidad de datos disponibles que hay. Tenemos proyectos PROAN de la misma forma, y bueno, hay proyectos que podríamos utilizar o si consideramos, independientemente de otro tipo de ayudas que podamos hacer, como el que os he presentado antes. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí. No sé si dejo de compartir pantalla o tenéis... dejo de compartir pantalla, ¿vale? He terminado. Si tenéis preguntas, espero no haber sido pesado, pero me temo que sí, ¿no? A mí me encantó, ¿eh? Me pareció... es que ahora ya no sabíamos nada cuando empezamos la reunión. Yo por lo menos sabía muy poco del tema, pero hiciste un histórico y todo eso, impresionante. Parece que Álvaro tiene una pregunta. Álvaro, ¿puedes conectar tu micrófono? Ah, ¿no? ¿O Jacob? Es que son los emoticonos de un aplauso, que muchas gracias por compartir el conocimiento y he aprendido muchísimo. Y era eso, simplemente dar un aplauso. Muchas gracias. A ti. Espera, que voy a desconectar voy a permitir que todo el mundo ponga el micrófono y así... Pero podéis... sí, podéis activar vuestro micrófono. Bueno, por mi parte ha sido fabuloso. Bueno, no me digáis que no hay preguntas. ¿Os he dejado tan chafados? Yo tengo una pregunta. No sé si hay otras personas que tienen una pregunta. ¿No? A ver, porque la anoté. Hola, ¿se me oye? ¿Sí? Hola. Sí. Isidoro. Sí, soy yo. Sí, hola Joaquín. ¿Se me oye bien? Es que se oye mucho ruido.
Hay un ruido de fondo, no sé de quién será el... Me temo que está Álvaro el que tiene el problema ahora. Debía ser alguna interferencia porque intentaba hablar él y solo se oía el ruido. A ver. ¿Ya? ¿Se me oye? Sí. Joaquín, ¿qué opinas de lo que voy a decir? Igual que Te tengo esto miedo, de la... ¿Me oyes bien? Sí, pero tengo miedo. No, esto de la conferencia así online como la que hemos hecho, que es la primera vez que la hago y me parece formidable, es una idea maravillosa y estupenda. ¿Crees que el observatorio virtual, igual que la conferencia online, puede ser que mate las conferencias en persona? ¿Puede ser que el observatorio virtual mate también la observación con telescopios? Bueno, vamos a ver. Vamos a distinguir cosas. Bueno, la conferencia virtual no creo que nunca vaya a matar a la conferencia presencial, por una razón muy sencilla, porque el contacto directo con las personas, bueno, yo creo que sigue estando ahí, ¿no? Y que sigue siendo más interesante. Otra cosa es que una conferencia bajo una plataforma como esta, tal y como estamos haciendo ahora, por otras razones añadidas y casi obligadas, bueno, pues pueda convertirse en un sustituto en determinadas situaciones que ayude a que se puedan hacer estas cosas, sobre todo además cuando intentamos reunir a gente que está muy dispersa por el mundo y que es difícil reunir en una misma sala. Al margen de eso, yo no creo que las conferencias presenciales vayan a desaparecer. O sea, eso es intrínseco, igual que los libros de papel. Es decir, el libro de papel no desaparecerá nunca, aunque cada día más echemos mano de los formatos digitales. En relación con los telescopios, evidentemente el observatorio virtual está haciendo uso de datos recopilados por telescopios. Es decir, nunca podremos dejar de tener el trabajo de campo que te hacen los telescopios, nunca podemos dejarlo de tener. Sería como si en un momento determinado enlatásemos lo que tenemos en el observatorio virtual y dijéramos, ya no cabe más. Y como no cabe más, solamente puedo trabajar con lo que tengo. Y entonces ya no necesito hacer más observaciones. No, o sea, la carrera por tener telescopios cada vez más completos, cada vez más sofisticados, cada vez más potentes, tener telescopios en órbita y demás, esa carrera va a existir siempre. Y esa información, la gozada es que va a pasar a formar parte de todos estos repositorios de datos a los que tendremos acceso todos también para poder trabajar. Pero en el mismo plano, o sea, profesionales y aficionados, todos en el mismo plano. Únicamente se limitará cada uno según sus capacidades o según sus objetivos o según su falta de miedo o su miedo a trabajar. Pero eso es una gozada. Es decir, el telescopio nunca va a desaparecer. Otra cosa es que desde el punto de vista de aficionado pienses que a lo mejor si yo me enrollo trabajando con datos del observatorio virtual, voy a coger el telescopio ese que tengo por ahí y no lo voy a sacar más al campo para mirar a las estrellas. Pero vamos, no creo que sean cosas incompatibles. Es decir, que dentro de la afición cabe también el utilizar el telescopio y no arrinconarlo. No sé si... Vale, sí, gracias. Yo sobre todo me refería a eso a nivel amateur, claro, no a nivel profesional, pero a nivel amateur. Uno ya se plantea la tesitura de ¿monto el telescopio o me quedo aquí en mi casa con el observatorio virtual? Pues los días que llueva te quedas en tu casa y los días que no... Vale, muchas gracias. A ver, ¿hay más preguntas? Yo tengo una pregunta y no hay más. A ver, la borré. No tengo nada. A ver, ¿dónde iba una pregunta? Ya se me olvidó. A ver, sí. Exacto, ya iba con los observatorios virtuales, ahora me acuerdo. Ahora mismo, o sea, ya tuve la suerte de poder ver un poco cómo funcionaba el observatorio virtual. Sí, hay una curva de aprendizaje, se necesita un mínimo de formación para poder tener unos conocimientos básicos en este área, me parece. Eso es la primera
me acuerdo que hay formaciones, pero tampoco me dio la impresión, y confírmame Álvaro, Joaquín, perdón, si es cierto o no, pero se necesita una formación, bueno, una formación para hacer, eso es el primer tema. Y también me dio la impresión que no hay tanta coordinación, o sea, no es como Universe, que ya tienes al fin y al cabo una interfaz de uso muy sencillo y te lanzas. No me dio la impresión que había mucha de saber dónde está haciendo un trabajo de fondo con el observatorio virtual. Sí, vamos a ver. Los proyectos de Universe, que son proyectos de ciencia ciudadana sencillos, esos en realidad pues no requieren más que 5 minutos de aprendizaje, es decir, el pequeño tutorial que además intentan obviarlo, es decir, te intentan lanzar directamente a que te enfrentes con el problema que se pretende y a que en ese proceso de inicio de trabajo dentro del marco del proyecto de ciencia ciudadana tú vayas aprendiendo y te vas haciendo más o menos experto o vayas a medida que te vas enganchando. Si de entrada te plantean una fase de formación más o menos compleja, seguramente habría más rechazo a entrar en ese tipo de proyectos. Pero son proyectos sencillos. Entonces, en el tema del observatorio virtual, y en concreto de lo que os he planteado más bien hacia el final, bueno, tú puedes decir, tienes que saber qué es lo que quieres, evidentemente. Es decir, estoy buscando información sobre tal cosa, por ejemplo, sobre exoplanetas. Y entonces te preocupa de buscar en qué sitio tienes información más completa sobre exoplanetas. Si la información que encuentras te es válida o no te es válida, si es completa o no es completa. Y a partir de ahí, sí, con lo que te está ofreciendo ese conjunto de datos, tienes capacidad para desarrollar lo que quieres hacer. En el caso de entrar directamente a través de uno de estos observatorios virtuales, como el Observatorio Virtual Español, donde bueno, aquí digamos que la integración de datos es de fuentes muy diversas y esa integración de datos es un trabajo muy importante previo que se tiene que hacer, que hace el observatorio virtual para poder representar una cierta coherencia entre esos datos y de manera que tú, además de que puedas encontrar fácilmente lo que buscas, bueno, pues puedas además tener herramientas de trabajo con esos datos. Otra opción sería que te los bajaras en bruto y los trabajaras tú en bruto, pero ya hay una parte de trabajo que te dan hecha y que con esas herramientas lo único que haces es, te facilitan el que puedas acceder a unos datos de una manera, bueno, pues con un software ya específico que no te tienes que crear tú mismo. Si no lo hay, te lo tienes que crear. Pero si lo hay y te lo están ofreciendo, lo tienes ya disponible, ¿no? Entonces, evidentemente, este tipo de trabajos, este tipo de proyectos no son tan sencillos de iniciar o de meterte en este mundo. Y efectivamente, en el marco del observatorio virtual, hay, digamos que una fase de aprendizaje un poco más concienzuda, más larga, cuesta más trabajo, pero en definitiva porque se están utilizando herramientas profesionales y porque, bueno, pues de alguna manera, cuando tú te encuentras con un conjunto de datos y empiezas a ver números, tienes que interpretar lo que significan esos números. Es mucho más difícil interpretar eso que interpretar imágenes. Aunque solo sea de manera intuitiva, te están diciendo un poco de qué va el tema, ¿no? Pero, bueno, al final tienes que tener un cierto rodaje, una cierta formación, saber lo que quieres y, además, el Observatorio Virtual Español tiene una escuela. Una escuela que mueven itinerantemente por la geografía española cada cierto tiempo para acercar el observatorio virtual a los sitios donde la gente lo pide. Por ejemplo, la tenían programada, y no sé si al final la habrán desarrollado, porque esto del virus nos ha partido a todos por la mitad, pero me parece que la tenían preparada en el mes de abril en Cartagena. Pues no sé si era una semana o 2 semanas de formación para el observatorio virtual. ¿Por qué? Pues porque la Asociación de Cartagena, la Asociación de Astrónomos Aficionados de Cartagena, contactó con Enrique Solano, que es el director del Observatorio Virtual, que es de Cartagena también, y le dijo, oye, ¿por qué no nos traes la escuela aquí? Pero no estaba cerrada solo para ellos, o sea, se podía apuntar cualquiera. En Madrid se suele hacer de vez en cuando también.
y basta con que si tenéis interés, un grupo de astrónomos aficionados y que os hablen del observatorio virtual, que se les llama, van y montan la escuela, porque como además ellos tienen que hacer esto necesariamente dentro de su fase de divulgación y de formación, que también forma parte de su trabajo, pues están encantados de hacerlo. Y entonces, bueno, pues ayudan a contar cómo se utilizan estas herramientas, entrar un poco más en profundidad. En el CEA de Cuenca hubo una sesión de 1 o 2 mañanas, o de una mañana y una tarde entera, solamente sobre el observatorio virtual, no solamente en las conferencias invitadas, sino también como un taller que utilizó muchas horas del tiempo en Cuenca, del CEA. Es decir, que la gente del observatorio virtual está abierta a poder hablar de todo esto. Al margen de que tú quieras ir por libre y puedas hacerlo, o tengas capacidad para hacerlo, pero ellos te ayudan. Sí, muy bien. Pero al fin y al cabo eso es el tema. Tú lo hiciste, claro, con tu hijo, porque eres astrofísico y sabes exactamente dónde quieres ir, pero me da la impresión que la mayoría de los amateurs, si quieren poder sacar provecho de esta libertad y bueno, lo fantástico de tener acceso a estos datos, pues necesitan un guía, una persona que les vaya Claro, un guía. Lo primero que necesitan es saber que existe. Claro. Claro, y además tener curiosidad por saber qué hay ahí. Y a partir de ahí, el acercamiento tiene que ser o muy deprisa o progresivo y lento, como queráis. Pero primero hay que saber es que existe y que los programas de ciencia ciudadana de alguna manera propician este acercamiento. Ya. ¿Hay más preguntas? Me parece que ya hay hambre. Y hace casi 2 horas que estamos en reunión. Bueno, a mí me encantó realmente. Muchísimas gracias, Joaquín, por tu tiempo. Ha sido un placer para mí estar con vosotros. Ya, genial. Y pues bueno, estoy grabando esta charla, la vamos a poner ahí en la página YouTube del Cielo de Zacut. Lo enviaré a los diferentes grupos que estuvieron informados de esta charla. Y muchísimas gracias realmente. Hasta pronto. Tenemos la próxima charla el miércoles. El miércoles tenemos la próxima charla sobre el sistema solar de Ciudad Rodrigo, que es un proyecto de divulgación científica. Bueno, no sé si alguien tiene algo que decir antes de que vayamos cerrando. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo. Y enhorabuena otra vez, Joaquín. Gracias a vosotros. Nos vemos. Chao, chao. Hasta pronto. Adiós. Adiós, adiós. Hasta martes. Chao.